Buenas tardes. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Casa de la Cultura Jurídica, Ministro Roque Estrada Reynoso en Zacatecas, les da una cordial bienvenida a esta conferencia magistral que lleva por título Deberes de actuación en caso que involucren a inmigrantes y que imparte el maestro Jorge Herrandonea, que es abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y de quien me permito leer una breve semblanza curricular. El maestro Jorge Herrandonea actualmente trabaja como abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como profesor en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de la República en Uruguay, máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de la Sorbona, Nobel París III, y candidato a doctorado de la misma universidad. Es autor de varias publicaciones sobre derechos humanos, ha participado como conferencista, ponente en seminarios y cursos especializados en diversos temas de derechos humanos en diversos países de la región y de Europa. Trabajó en Colombia con la Agencia de Cooperación Alemana y se desempeñó como consultor en varias organizaciones como por ejemplo USAID o la Procuraduría de la Nación de Colombia. Para nosotros en Zacatecas es un gusto recibirle, maestro, y sea bienvenido a esta Casa de Cultura Jurídica y a este foro jurídico. Tiene la palabra. Muchas gracias, creo que prendí bien el micrófono. Muchas gracias por esta presentación, muchas gracias a las personas que me invitaron, a las instituciones que me invitaron, es un gusto estar acá con ustedes. Pero antes que nada, lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas a todos ustedes por haber llegado tarde. No es mi costumbre, pero lo hice. Entonces, les pido mis más sinceras disculpas. Muy bien. El tema que que habíamos planteado para hablar hoy es el tema que presentaron recién, que es deberes de actuación del Estado en casos que involucran a migrantes, ¿no? Esencialmente voy a referirme obviamente a la jurisprudencia de la entidad donde yo trabajo, ¿no? Pero también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han sido a lo largo de estos últimos años instituciones que han impulsado muchísimo estos derechos, ¿no? Bien, el plan que les propongo es un plan, tenemos 40 minutos que me pidieron, voy a intentar respetar los tiempos. En general nunca los respeto porque siempre tardo más tiempo, entonces voy a hacer lo posible para que así sea. Entonces, en aras de cumplir con ese objetivo, les propongo que hagamos algunos tipos de consideraciones generales, ¿no? Sobre la temática de migrantes en el sistema interamericano de derechos humanos, y que después veamos, en la medida que tengamos tiempo, algunos derechos que fueron desarrollados por estas entidades, ¿no? En su jurisprudencia a lo largo de estos últimos años. Un detalle que también suelo aclarar, como obviamente ustedes habrán dado cuenta, soy del sur, ¿no? Tengo un acento medio folclórico. Si hay algo que no entienden, por favor, no les dé pena, no tengan vergüenza, levantan la mano y me dicen: Jorge, mira, no entendí la expresión que utilizaste, podés repetirlo de otra forma, y yo con mucho gusto lo haré para que sea entendible para ustedes, ¿no? No porque vaya a utilizar una jerga jurídica compleja, sino porque simplemente un lenguaje, un metalenguaje del cono sur, que a veces no es entendible para todo el mundo. Muy bien. Entonces, empiezo las consideraciones preliminares que había pensado. La primera de ellas, me tocó la semana pasada dar un curso también sobre pueblos indígenas, ¿no? Y lamentablemente, si ustedes siguieron ese curso, de repente les va a resultar un poco reiterativo lo que les voy a decir, pero aún así, a pesar de ese riesgo, me parece tan importante lo que les voy a plantear ahora sobre cómo se interpreta la Convención Americana por parte de los órganos de derechos humanos, que voy a dedicarle unos minutos al mismo, aun si ustedes lo consideran reiterativo. Como ustedes saben, los instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿no? Los tratados, ¿no? Que rigen
que son un poco nuestros códigos, ¿no? Los códigos de los internacionalistas, suelen ser muy genéricos, ¿no? En particular los instrumentos interamericanos, ¿no? Es decir, tenemos instrumentos interamericanos que se refieren específicamente a ciertas temáticas, ¿no? De personas con discapacidad, el protocolo contra la pena de muerte, la Convención Interamericana contra la tortura, contra la desaparición forzada, la Convención de Ivélez-du-Pará contra la violencia contra la mujer, pero no tenemos ningún instrumento que se refiere a el tema de migrantes, ¿no? Entonces tenemos una problemática, por lo menos a nivel interamericano, es que ¿cómo hacemos para darle vida a los derechos particulares de ese tipo de población, ¿no? Y es una problemática muy parecida a lo que ocurre con, por ejemplo, los pueblos indígenas. También es una temática muy parecida a la que ocurre con un curso que yo creo que vieron ya, si es que lo siguieron, es el curso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que no hay un instrumento interamericano que se refiere a los derechos de los niños. Más sin embargo, los órganos del sistema interamericano han desarrollado una jurisprudencia bastante, no sé si el término es extraordinaria, porque parecía que me estoy haciendo autobombo, ¿no? Es fantástico en el lugar donde trabajo, pero sí ha sido muy vanguardista, vamos a decir, y es visto por muchos como un puntal dentro de lo que es el desarrollo de estos de derechos de ciertas poblaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, para niños, niñas y adolescentes es así, para pueblos indígenas también, y de alguna forma para migrantes también, aunque menos desarrollado que para los otros temas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los órganos internacionales de derechos humanos? ¿Qué es lo que hacen los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Obviamente tenemos un instrumento genérico, ¿no? El instrumento genérico, que es el catálogo de derechos, es un instrumento que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece derechos, ustedes lo habrán leído todos, me imagino, la Convención Americana del Pacto San José de Costa Rica también, es el mismo instrumento. Establece el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, 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 ¿no? Pero no dice, en caso de migrantes vamos a interpretar el derecho de esta forma, o en caso de niños, niñas y adolescentes vamos a interpretarlo de esta forma, ¿no? Es un catálogo de derechos que es bueno, pero tiene un articulado que no detalla en función del tipo de población. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que han hecho los órganos del sistema interamericano es considerar que hay que interpretar cada uno de los artículos de los derechos que están contenidos ahí, hay que interpretarlo a la luz de lo que llamamos en la jurisprudencia el corpus juris internacional, ¿no? Entonces, si estamos hablando de derechos de niñez, es el corpus juris internacional en materia de niñez. Si estamos hablando en materia de pueblos indígenas, en materia de pueblos indígenas. Si estamos hablando en materia de personas con discapacidad, es con personas con discapacidad. Y si estamos hablando de migrantes, es migrantes. Entonces ahí ya acudimos a una especie de cuerpo jurídico internacional que agrupa muchas categorías de documentos, ¿no? Entonces, obviamente los primeros son como fuente del derecho internacional, son los tratados, ¿no? Hay, como ustedes saben, si bien no hay a nivel interamericano muchos tratados, salvo los tratados de asilo, ¿no? Que son, creo que México ratificó 4 de ellos, ¿no? De asilo territorial, asilo político, asilo diplomático y asilo, que son tratados antiguos, de los años 20, 30, 40, 50. En general no hay un instrumento interamericano que se refiera a eso, pero sí tenemos la Convención de Refugiados del 51, universal, ¿no? Que es un instrumento sumamente ratificado por los estados. Tenemos muchos otros instrumentos a nivel de Naciones Unidas, el instrumento sobre trabajadores migrantes de la Convención Internacional. Tenemos también varios informes de relatores de Naciones Unidas, tenemos varias decisiones de comités, que sean de comités de derechos humanos o comités de derechos económicos, sociales y culturales, etcétera, ¿no? Es decir, hay como un cuerpo jurídico, ¿no? De distintos instrumentos de distinta jerarquía que nos permiten en ciertas situaciones decir, bueno, ahora en este caso vamos a interpretar este derecho con respecto a esta persona migrante de esta forma, como lo hace ese instrumento internacional, como lo hace ese relator de Naciones Unidas, como lo hace el Comité de Derechos Humanos, etcétera, ¿no?
Eso es una práctica que es muy, muy común, que utilicen los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué eso es importante? Porque no pierdo de vista que este es un curso sobre control difuso de convencionalidad en México, ¿no? Y en México, yo no soy abogado mexicano, entonces me perdonarán todos los errores que pueda cometer al referirme a su jurisprudencia o a su legislación, pero sí en México están en un boom, ¿no?, con el tema del control de convencionalidad a partir del fallo de Radilla Pacheco de la Corte Suprema de Justicia, o la Suprema Corte, no, Corte Suprema acá, ¿no? Corte Suprema. Suprema Corte. En otros países ya transitaron por esa etapa hace 20, 25 años, ¿no? Es decir, en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, pero ustedes están en pleno desarrollo, en plena efervescencia de eso, y entonces tienen que saber de alguna forma cómo es que se le da contenido a los derechos que están establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por México, ¿no? Y de alguna manera van a llegar a los mismos tipos de conclusiones que han llegado los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a interpretar el derecho a la libertad personal de un migrante? Bueno, vamos a acudir a los instrumentos internacionales que hay en la materia y le vamos a dar contenido a ese derecho de esa forma. Después vamos a detallar algunos de ellos, sobre todo el derecho a la libertad personal me interesa mucho porque es un derecho que es muy afectado en casos de poblaciones migrantes, ¿no? Para terminar, redondear sobre ese tema que les estoy planteando, pueden ver en la jurisprudencia de la Corte, sobre todo en los últimos casos, cómo la Corte acude y cómo la Corte interpreta cada uno de los derechos que están contenidos en la Convención Americana de acuerdo al instrumento que corresponda en ese momento, ¿no? Yo haré mención en su momento de algunos casos. Otra cosa que me olvidé de mencionarles, y que también lo había mencionado en caso de pueblos indígenas, pero lo menciono aquí para que tampoco tengamos ideas erróneas sobre nuestro objeto de estudio de esta tarde, de esta tardecita, muchas veces las personas muchos juristas suelen referirse a los migrantes o los indígenas como poblaciones vulnerables, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de denominación y creo que no corresponde con lo que es el estado del derecho internacional, ¿no? Es decir, son poblaciones que en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, pueden posicionarse, pueden estar en condición de vulnerabilidad, ¿no? Pero no quiere decir que por ser migrantes siempre estamos vulnerables. Es decir, por ejemplo, yo vivo en Costa Rica y claramente yo no soy costarricense. Y les puedo asegurar que yo no soy población vulnerable en Costa Rica. Soy de los favorecidos, creo. Entonces, y soy inmigrante, ¿no? Y así les puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, obviamente, de forma estructural, en nuestras sociedades, particularmente en América Latina, aunque no solamente en América Latina, lo encontramos en todos lados, los contingentes de migrantes suelen ser de las poblaciones que son más vulnerables, ¿no? Por una cuestión de que son indocumentados, por cuestiones de que no conocen el idioma, que no conocen, son de otra cultura, son discriminados, etc. Pero bien, entonces eso era simplemente una aclaración terminológica. Lo otro sí es lo que quiero que quede bien, bien claro, ¿no? Es decir, si ya a veces en una charla uno siempre tiene la aspiración de que le queden claros 2, 3 ideas a las personas, ya con eso uno se será satisfecho. Si les queda claro esta idea, yo ya creo que gané el 50% de esta charla, ¿no? Porque eso es muy importante entender cómo se interpretan los derechos contenidos en los instrumentos internacionales. Es decir, muchas veces ustedes leen el texto y dicen, pero ¿cómo lo aplico al caso concreto? Bueno, se aplica al caso concreto acudiendo al cuerpo jurídico internacional que le puede dar contenido a ese derecho. Muy bien. En lo que se refiere al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿dónde pueden encontrar jurisprudencia relevante, ¿no?, para estas temáticas? Hay varios casos que se han referido a distintos temas dentro de los que nos toca ver hoy, ¿no? Recientemente hay primero, tienen los casos contenciosos que fueron fallados por la Corte Interamericana, que yo les recomiendo leer. Les voy a dar algunos, vamos a mencionar varios algunos en esta presentación, y les voy a decir cuáles pienso yo que son relevantes.
Y también hay dos opiniones consultivas falladas por la Corte Interamericana que son muy útiles, ¿no? De hecho, hay una de ellas es que fue solicitada por México. Bueno, empecemos por los casos contenciosos. Hay un caso contencioso que fue fallado en diciembre, está fresquito, de hace un mes, el 20 de diciembre del año pasado, 21 de diciembre del 2013, que es un caso muy interesante contra Bolivia, que es el caso Pacheco Tineo, y ese es un caso que se refiere a derechos de refugiados, y diría también las garantías de los migrantes que van a ser deportados o expulsados, ¿no? Esa jurisprudencia les sirve para esos temas, ¿no? Un año anterior hubo otra sentencia bien interesante contra República Dominicana, que es el caso Nadege, ¿no? Nadege se escribe con G, que es el caso de una deportación colectiva de inmigrantes haitianos a República Dominicana. Ustedes saben que República Dominicana tiene ese tema, ¿no? Digo que es bueno, yo estoy hablando por mí, no por la Corte, ¿no? Que quede claro, que es un país que suele llegar a tener situaciones de discriminación estructural bastante importante contra los migrantes haitianos. Ustedes saben, es una isla, ¿no? La mitad de la isla es más rica, la otra mitad más pobre, ¿no? Es decir, no sé si han ido a Haití, si un día van, es más cercano que se pueden imaginar a los países más pobres que existen. Y obviamente eso genera un flujo de migrantes muy importante a República Dominicana. Entonces ahí, en República Dominicana, hay todos los temas que tienen que ver con los migrantes, ustedes los pueden encontrar en ese país, ¿no? De discriminación estructural, de detenciones arbitrarias, de condiciones carcelarias, de deportaciones sin el debido proceso, de no respeto a los derechos de los niños migrantes, etcétera, 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 ¿no? Del derecho a la nacionalidad, ahora hubo un fallo el año pasado de la Corte Suprema, yo no puedo referirme a él porque la Corte lo puede llegar a mencionar en una sentencia, pero ha generado una polémica tremenda dentro de lo que son los académicos y los defensores de derechos humanos que trabajan en el tema de migrantes. Después, un año anterior, también otra sentencia que yo les recomiendo, que es muy útil un poco para ver todos los desarrollos de la jurisprudencia en torno a las condiciones carcelarias de los migrantes, es el caso Vélez Lor contra Panamá. Es un caso del año 2010, y también de las garantías de cómo es que los estados deben respetar ciertas garantías tanto del debido proceso, pero del control de la legalidad de la detención, ¿no? Es una sentencia bien interesante en ese sentido. Bueno, hay otras sentencias, hay una sentencia contra la República Dominicana, las hermanas Jean, que hablan justamente del derecho a la nacionalidad, ¿no? Pero bueno, esencialmente de los últimos años estas son las sentencias que sería bueno que ustedes leyeran. Yo les dejé, los que leyeron la bibliografía, un resumen de las tres primeras que yo les mencioné, para que sepan de qué se trata. Asimismo, hay dos opiniones consultivas que son imperativas que ustedes puedan consultar. Una es la opinión consultiva 16 sobre el derecho de información sobre asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, ¿no? Ahí la Corte Interamericana analiza la importancia de que los migrantes que están sometidos a un proceso en un país determinado sean informados sobre su derecho a tener una asistencia por parte de su consulado, ¿no? Después mencionaremos un poquito más sobre esta opinión consultiva. Después la opinión consultiva 18, que se refiere a la... Sí. Entonces, no menciono la bibliografía. No, sí. Entonces mejor si la menciono. Sí, pero nada más para no dar por hecho que están tomando el curso. Perdón. Me están informando que yo no doy por hecho que están tomando el curso y les pido disculpas también por eso. Es decir, entonces, con más razón aún está bien que yo les detalle esta jurisprudencia, porque de repente no estaban informados sobre su existencia a través de los mecanismos previstos en el curso. Bien, entonces les estaba mencionando, obviamente al final les voy a dar mi correo, y si ustedes quieren me pueden escribir, y yo desde luego les facilito toda esta información que les estoy brindando verbalmente, les puedo mandar todos los textos que ustedes necesiten.
Entonces les mencionaba la opinión consultiva 18, que es una opinión consultiva solicitada por el Estado de México, de hecho, a la Corte. Ustedes saben que las opiniones consultivas las puede solicitar cualquier Estado de la OEA, ¿no?, a la Corte. Y en esa opinión consultiva 18 se refiere a la condición jurídica de los migrantes indocumentados, ¿no? Obviamente México estaba con la clara intención de que se establezcan estándares para los inmigrantes esencialmente mexicanos que están en Estados Unidos, ¿no? Y en este momento hay una opinión consultiva que está por salir que es extremadamente interesante, que es una opinión consultiva que se refiere a niños migrantes, ¿no?, que yo calculo que va a salir a mitad de año o a fin de año, ¿no? Y yo creo que ahí va a ser un adelanto bastante fenomenal en temas de estándares, tanto de derechos de niñez como de derechos de migrantes. Así que estén pendientes, que eso puede también interesarles, ¿no?, por lo menos en su quehacer cotidiano, cuando les toque a ustedes, están enfrentados al control de convencional. Bueno, ahí pueden sacar más herramientas, ¿no?, porque todo esto son herramientas que a ustedes les va a servir en su actividad profesional, ¿no?, o académica. Perfecto. Les comento también que es un tema un poquito más periférico, pero que yo sí lo considero muy, muy vinculado con el tema de migrantes, es toda la jurisprudencia que existe por parte de los órganos del sistema interamericano en torno a los desplazados forzados, ¿no?, que quizás no es una problemática, y ojalá nunca lo sea, una problemática muy aguda en México, no tanto como de repente como en Colombia, ¿no? Les recuerdo que en Colombia hay 5 millones de desplazados forzados internos, es un flagelo absolutamente brutal, pero la Corte se ha referido varias veces en su jurisprudencia a casos de desplazados forzados, ¿no?, internos, es decir, no son migrantes internacionales, sino son personas que por una situación, por una circunstancia de una violencia, por un conflicto armado o por una violencia, por una situación que ha ocurrido en su localidad, tuvieron que desplazarse a otro lugar del país, ¿no? Y la Corte Interamericana ha desarrollado una serie de estándares de qué es lo que tiene que hacer el Estado frente a esas poblaciones, ¿no?, cómo tiene que garantizar sus derechos, cómo tiene que proteger, cómo tiene que brindarles asistencia humanitaria. Entonces, si bien es muy raro, es casi imposible que ustedes estén enfrentados a una problemática parecida, ¿no?, sí eso puede llegar a contener algún estándar útil para hacer una interpretación en un caso determinado. Perfecto. Sigamos con las consideraciones preliminares. Me estoy extendiendo, pero es importante el tema de... Partamos de una definición, ¿no? Les comento, paréntesis, no les estoy... Es a propósito que no les estoy mostrando el PowerPoint acá, porque no por ser malo, sino que mi experiencia me dice que habitualmente cuando uno presenta un PowerPoint, todo el mundo se queda mirando el PowerPoint y se queda anotando y se desconcentra y pierde el hilo de la presentación. Es por eso que no les estoy pasando eso, pero con mucho gusto, si ustedes quieren, yo se los puedo mandar por correo si lo solicitan, ¿no? Bien, eso dicho, les comento entonces que partamos de una definición, ¿no? La Corte Interamericana, en la opinión consultiva que yo les menciono sobre México, la opinión consultiva 18, ha establecido una serie de definiciones, ¿no?, en torno a los migrantes. El término migrante para la Corte Interamericana abarca tanto el migrante como el inmigrante, ¿no?, es decir, el emigrante como el inmigrante es un migrante. Y el hecho de migrar o emigrar es equivalente a dejar un estado con el propósito de trasladarse a otro y establecerse en él, ¿no? Es decir, el derecho internacional, con esto les comento que cuando habla de migrantes, no está hablando de migrantes internos, está hablando de migrantes internacionales, ¿no? A pesar de ello, está todo el tema que yo les comento, que creo que es importante, de los desplazados forzados internos, ¿no?, que de alguna manera hay derechos que se podrían interpretar de la misma forma. La Corte Interamericana, pero también la Comisión Interamericana también se ha referido a los refugiados y, como les dije, a los desplazados, ¿no? Y ustedes saben que los refugiados son una categoría especial de migrantes, que es esa categoría de que existe el tema del peligro o del temor de estar en peligro
frente a una situación de violencia en un lugar determinado, ¿no? Entonces eso es lo que detona que uno sea considerado por el derecho internacional como un refugiado, ¿no? Que no es lo que ocurre con todos los tipos de migrantes. No vamos a tener tiempo en estos 40 minutos de hablar detalladamente de la jurisprudencia de la Corte sobre refugiados. Espero que alguna cosa le tenga tiempo de decirles, pero en el caso Pacheco Tineo contra Bolivia hay realmente una serie de estándares notables que me gustaría que si tienen la oportunidad los puedan leer. Perfecto. Sigo un poco con un par de consideraciones preliminares más. Una de ellas se refiere a la obligación de respeto y de garantía, ¿no? Ustedes saben, y entonces si no están haciendo el curso todos ustedes, con más razón aún viene bien refrescarles la memoria. En el derecho internacional se considera que los estados tienen dos obligaciones principales, ¿no? Es decir, los estados, y ustedes se fijan en los instrumentos internacionales ratificados tanto por México como por cualquier otro estado, siempre empiezan, en el artículo 1 o 2, por ahí, siempre dicen que los estados se comprometen a respetar y garantizar los derechos que se enuncian en ese instrumento, ¿no? Entonces ahí empieza la lista de derechos. Entonces hay que entender muy bien que cuando estamos hablando de los derechos, bueno, el respeto de los derechos, mejor dicho, que los estados cumplan con sus obligaciones que emanan de esos instrumentos internacionales, tienen que tanto respetar, ¿qué quiere decir? Quiere decir no violarlos, es una obligación negativa, ¿no? Es un no hacer, ¿no? Es decir, mis agentes del Estado, los agentes del Estado, es decir, que puede ser un juez también, es decir, no solamente puede ser agentes del Poder Ejecutivo, es decir, también pueden ser el Poder Legislativo, del Poder Judicial, que cualquier agente del Estado o cualquier agente que esté autorizado, o persona o institución autorizada en nombre del Estado o con la aquiescencia del Estado, no puede violar directamente esos derechos. Eso es lo que quiere decir respetar ese derecho, ¿no? Entonces, para aterrizar y bajarme de la nube un poquito, es decir, si yo tengo una serie de derechos específicos que tengo que respetar para detención de migrantes y uno de mis agentes del Estado los viola, puede ser el policía que lo detiene, o puede ser el juez que no hace bien el control de garantía, o puede ser el fiscal, no sé, acá, todavía están en sistema, están en tránsito, ¿no? El inquisitivo al acusatorio, depende, no sé el estado de Zacatecas, en que si siguen en inquisitivo ustedes, ¿no? O pasaron al acusatorio. Bueno, entonces en fin, con el rol que le corresponda al fiscal en un sistema acusatorio, si no cumple con su rol como corresponde, también puede hacer incurrir en responsabilidad del Estado, ¿no? Eso es deber de respeto. Pero no es suficiente con no hacer algo, no es suficiente con no violar algo. Ustedes lo saben, ¿no? Son todos juristas, estudiosos del derecho, interesados por ello. Es decir, además hay que hacer cosas para que los derechos que están en los instrumentos internacionales se hagan efectivos, ¿no? Entonces, y ahí es donde empiezan todas las obligaciones positivas que tienen que tener los estados, ¿no? Es decir, todas las obligaciones de hacer, ¿no? En temas de migrantes sería establecer normatividades, ¿no? Es decir, tengo que tener una legislación, tengo que tener funcionarios públicos capacitados, tengo que tener tengo que tener las condiciones materiales para hacer posible esos derechos. En fin, toda una serie tengo que tener el presupuesto destinado a hacer posible esos derechos, lo tengo que tener asignado, tengo que tener las instituciones de protección que corresponden, creadas, ¿no? Tengo que tener un montón de cosas, ¿no? Tengo que ratificar los instrumentos internacionales sobre migrantes, ¿no? En fin, todos ese quehacer que hacen todos los órganos del Estado que hacen posibles que los derechos sean efectivos, ¿no? Esas son las obligaciones de garantizar un derecho. Si se violan, también dentro de las obligaciones de garantizar están las obligaciones de investigar, ¿no? Si se viola un derecho que está contenido en la Convención,
por ejemplo, si no se respeta un derecho a un migrante, el Estado está obligado a investigar, ¿no? Y si no lo hace, no está garantizando el derecho. En fin, eso es es muy básico, pero eso es una lógica que hay atrás de casi todas las sentencias de la Corte Interamericana, pero así piensan los órganos internacionales de derechos humanos, ¿no? Sí, es decir, está la obligación de respetar y la obligación de garantizar. Yo diría que también hay una tercera obligación que tienen los estados, es una vez que una de esas dos cosas no se respetan o se violan, entonces ahí surge una tercera obligación, que es la obligación de reparar. Ok, el Estado no hizo las cosas bien, pero siempre está la obligación de reparar a las víctimas, ¿no? Y eso es una obligación también que tienen los Estados, y si los Estados no cumplen con esa obligación, también incurren en obligación internacional. Bien. Perfecto. Todo el tema de migrantes, y este es el último punto sobre las consideraciones preliminares, que ya se me fueron unos cuantos minutos, todo el punto del derecho de los migrantes, la jurisprudencia de estos órganos o en los tratados internacionales, está muy vinculado con el tema de la no discriminación, ¿no? Con el principio de igualdad y de no discriminación. Al respecto, les menciono que hay que distinguir, vamos a decir, y ahí voy a hacer una redundancia, hay que distinguir entre distinción y discriminación, ¿no? El derecho internacional no prohíbe que los estados distingan, hagan distinciones, hagan diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, las personas que son menores de 18 años, no sé acá son 18 me imagino, no pueden votar, ¿no? O en mi país, por ejemplo, si uno no tiene 18 años no se puede casar, ¿no? Eso es una distinción, pero eso no es una discriminación. Por ejemplo, para hablar de migrantes, el que es migrante y no es nacional de un país, es muy frecuente que no pueda votar en las elecciones del país donde se encuentra, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, en Europa, si ustedes son ciudadanos de uno de los países de Europa y van a otro país, pueden votar en las elecciones municipales, no pueden votar en las elecciones nacionales, pero sí en las municipales, cosa que está totalmente correcta, son ciudadanos de esa ciudad, ¿no? Pero en América Latina eso no ocurre y un migrante en general no puede votar en las elecciones del país donde se encuentra, ¿no? Salvo que tenga la nacionalidad. Eso es una distinción, pero no es una discriminación, ¿no? Es decir, una discriminación es una distinción que no busca un objetivo razonable, ¿no? Que vamos a decir que no es que es un tipo de distinción que no está permitida por la Convención, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si ustedes tienen normatividades internas en las cuales se establecen, por ejemplo, que por ejemplo, en el acceso a la justicia, vamos a decir, que ustedes saben que un migrante que sea documentado, indocumentado, que sea cual sea su situación migratoria, tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de ese país en lo que respecta a acceder a la justicia, ¿no? Es decir, las garantías del debido proceso son las mismas para esa persona que para otra, ¿no? Si hay una normatividad que afecta ese equilibrio, ese principio, estaríamos hablando de una discriminación, no estaríamos ya más hablando de una distinción, ¿no? Perfecto. Paso rápido porque estoy muy atrasado. La jurisprudencia de la Corte también ha establecido, ¿no? Y ahí voy a leer, si me permiten, que la situación irregular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a todas las personas extranjeras que se encuentren en su territorio. Ojo, esto no significa que no se podrá iniciar acción alguna contra las personas migrantes que no cumplan con el ordenamiento jurídico estatal, ¿no? Es decir, los migrantes también están sometidos a las mismas leyes y a los mismos regímenes jurídicos que las personas nacionales, ¿no?
Eso es importante señalarlo y parece obvio, pero se los menciono. Es importante, entonces, que quede claro que como, digamos, como corolario del principio de igualdad y no discriminación, recordar que los estados pueden otorgar un trato distinto a los migrantes, documentados con respecto a los indocumentados, pero entre migrantes y nacionales, pero ese trato diferencial, esa distinción, debe ser razonable, objetiva, proporcional y no debe lesionar los derechos humanos de los migrantes. Eso es muy importante que todos lo tengamos claros. Esa es la otra idea que yo quiero que les quede. Los estados sí pueden distinguir, ¿no? Tienen derecho a exigir requisitos para entrar en un país determinado, ¿no? Sí. Que de repente no le exige a un nacional, pero esos criterios de distinción no pueden ser irrazonables, no pueden ser desproporcionales, no pueden ser no objetivos y no pueden lesionar los derechos humanos fundamentales de esas personas. Perfecto. Ya con esas, con esto termino la primera parte, que yo pensaba ser un poquito más larga, pero ya estamos casi que en media hora. Veamos algunos de los derechos que ha desarrollado el sistema interamericano o los órganos del sistema interamericano relativos a los migrantes, ¿no? Algunos derechos cómo han sido interpretados. Vamos a empezar por el derecho a la libertad personal. Para hablar de ese derecho, primero tengo que hablar y tengo que hacer una especie de paréntesis recto y mencionarles algunos estándares que son válidos para cualquier persona, no solamente un migrante, ¿no? Como ustedes saben, ese derecho está contenido en la Convención Americana en el artículo 7, ¿no? Ese artículo 7, a ver si puedo leer una parte por lo menos textualmente, ese artículo 7 prohíbe que se detenga ilegalmente o arbitrariamente a una persona y cuando ocurre esa circunstancia que hay una restricción a la libertad o una detención, los estados tienen que hacer tienen que cumplir con una cantidad de requisitos, ¿no? Por ejemplo, las personas detenidas deben ser informadas de las razones de su detención y notificadas de las mismas sin demora y deben ser llevadas ante un juez, un funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, ¿no? Eso vendría a ser el control de garantía, yo no sé cómo se llama en México, o el control de legalidad, ¿no? De la detención, ¿no? Que en general, de acuerdo a los regímenes constitucionales, eso puede oscilar entre 24 y 72 horas. En Haití vi que eran 72, ustedes deben ser 24, me imagino. Algunos países son 48, ¿no? Es decir, es el control para ver si la detención se llevó a cabo correctamente. Y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable y a ser puesta en libertad en su caso, ¿no? Y también tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que se decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto y detención fueran ilegales, ¿no? Bien, esos son estándares que aplican a todo el mundo, obviamente, ¿no? Y también aplican a los migrantes. Eso, es decir, primero, partimos del mismo piso, ¿no? El piso de los migrantes no puede ser más abajo que ese, ¿no? ¿Por qué se los digo? Parece obvio, pero en realidad no ocurre siempre así. Por ejemplo, en el caso de Bolivia en el caso de Pacheco Tineo contra Bolivia, detuvieron a unos migrantes que se supone que estaban en situación irregular y los deportaron en 24 horas, ¿no? Y no les ofrecieron recurso, no les ofrecieron no fueron oídos ante la autoridad competente, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque eran migrantes y se pensaba que ahí teníamos el fast track, ¿no? Digo, llegaste mal y te fuiste inmediatamente. Ocurrió lo mismo, por ejemplo, en el caso de Nadesh, que yo les mencioné, ¿no? Que fueron también, además fue peor en ese caso porque son migrantes que entraron clandestinamente en un camión y el camión no hizo un alto en un stop, ¿no? de un control de policía
y siguió de largo. Entonces la policía no encontró mejor solución que balear, ¿no?, con ametralladora el camión, y mató como 5 personas, ¿no?, y hirió a no sé cuántas más, y los que sobrevivieron fueron detenidos y deportados inmediatamente. Bien, entonces estamos partiendo, lo primero que quiero plantearles es que estamos, es decir, el piso es el mismo, ¿no? Es decir, tenemos el mismo derecho que cualquier persona que esté en situación regular o un ciudadano. Pero para los migrantes hay que interpretar esos derechos de otra forma, ¿no?, de forma peculiar. Por ejemplo, cuando se trata de la detención preventiva, ¿no? Esto es un tema que quizás yo me voy un poquito por las ramas y me voy un poquito del tema de los migrantes, pero también me parece muy importante amartillar cada vez que puedo, sobre todo si tengo operadores de justicia delante. Ustedes saben que uno de los flagelos de América Latina es la prisión sin condena, ¿no? Para mí es la violación número 1 de nuestro continente, aunque les parezca mentira, es las personas que están presas sin condena, ¿no? En mi país, para que no piensen que es una cuestión de México, en mi país hay 70% de la población carcelaria, 70%, que son personas que están privadas de la libertad sin una condena, ¿no? Y muchas veces cumplen la condena a la cual nunca fueron condenados estando en prisión preventiva, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana y los órganos del sistema interamericano han tenido oportunidad en varias sentencias de hablar de la detención preventiva, ¿no? Incluso el término de detención preventiva no es un término adecuado. Lo adecuado, sobre todo si ya están pasando acá en el sistema acusatorio, es presión previa al juicio, ¿no? Detención previa al juicio, porque la presión preventiva en algunos países, por ejemplo como en Alemania, también se refiere a la prisión en la cual están las personas que ya cumplieron su condena y que se consideran individuos peligrosos y que por lo tanto se los mantiene en prisión preventiva, ¿no?, para prevenir un daño a la sociedad, ¿no? Completamente absurdo, pero eso ocurre en países incluso como Alemania. Es por eso que de repente el término prisión preventiva es mucho más vasto que el tema prisión previa al juicio, ¿no? Estamos hablando de prisión previa al juicio. Y la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad ya de referirse a ese tema en varias sentencias, en una que se llama Chaparro contra Ecuador, que yo les recomiendo a todos leer, que es excelente sentencia, excelente, del año 2007, 2006, 2007, en la cual justamente la Corte analiza los supuestos en los cuales los estados pueden aplicar efectivamente, o cuándo es que es legítimo aplicar la prisión preventiva, ¿no? Entonces lo que hace la Corte Interamericana, como hacen muchos órganos de derechos humanos o incluso tribunales constitucionales, o la Suprema Corte de ustedes también lo hará, como todas las altas cortes, aplican test, ¿no?, para saber, un test de proporcionalidad, para saber si en un caso determinado se violó un derecho o si una restricción a un derecho como la libertad personal es legítimo o no. Por ejemplo, en este caso concreto, la Corte analizó y dijo, bueno, para que se dé la prisión preventiva sea aceptable, ¿no?, se tienen que dar varios elementos, ¿no? Ustedes lo saben, son juristas, están los supuestos materiales, ¿no? Es decir, que el juez o el que corresponda, según el régimen jurídico, aplicar la detención preventiva, ordenarla, tiene que tener la convicción, ¿no?, tiene que tener elementos de prueba que le den la íntima convicción que la persona que está declarando como que está, para la cual está ordenando la restricción a la libertad o la privación a la libertad, no es lo mismo, después si quieren aclarar, es realmente culpable del delito del cual es el autor del delito del cual se le acusa, ¿no? Pero eso no es suficiente. Además de eso, tienen que ocurrir muchas otras cosas. Una de las cosas que tienen que ocurrir, y ahí voy a entrar en choque directo con lo que es el régimen jurídico de ustedes, es que tiene que haber fines legítimos. Es decir, no se puede privar a una persona de la libertad por cualquier finalidad, ¿no? Es decir, las finalidades legítimas son muy restringidas. Y en el derecho internacional hay 2 nada más, ¿no? Y son los peligros procesales, nada más. Es decir, el peligro de fuga y la conservación de la prueba, ¿no? Son 2 peligros procesales que justifican. Si ustedes ponen a alguien preso en detención preventiva
por alarma social. Hay países donde existe eso. Por proteger a la sociedad. Por peligrosidad. Y ahí es donde yo puedo entrar en conflicto con lo que les estoy diciendo con el régimen jurídico de ustedes, es porque por ciertos delitos que son inescarcelables, eso es absolutamente inconvencional. Es absolutamente inconvencional eso, pero ni siquiera mirándolo del costado, por ningún lado. Es decir, no es suficiente con que haya fines legítimos, también tiene que ser necesario, tiene que ser idóneo el medio que están utilizando para restringir a la libertad de una persona, tiene que ser necesario, dentro de todos los medios idóneos, tienen que ser realmente el medio más necesario, y con eso no es suficiente, tiene que ser proporcional. Es decir, ustedes no pueden guardar a alguien en detención preventiva por 5 años, absurdo, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pasa, más desproporcional se vuelve la medida de privación a la libertad. Es decir, una cosa es privar a la libertad en detención preventiva a una persona un día, otra cosa son 6 meses, otra cosa son 6 años. ¿No? Perfecto. Eso es el estándar genérico, ¿no? Que ya es bastante severo, ¿no? Es bastante estricto. Pero cuando se trata de migrantes es más compleja la cosa. Porque primero, no nos olvidemos que el migrante que está detenido por una situación de irregularidad en su situación migratoria, ¿no? por ser indocumentado de repente, no es un delincuente. Bueno, de hecho, el término delincuente creo que no es apropiado, no es políticamente correcto. No es alguien que haya cometido un delito o que sea acusado de un delito. Eso no es un delito. Es una persona que está en una situación de migratoria irregular. No es un autor de un delito. Entonces, ahí se complica más, ¿no? Porque ya ustedes saben que la prisión preventiva es excepcional, ¿no? Es decir, por más que en América Latina no sea excepcional, sea la regla. En mi país nosotros está en regla, por ejemplo, que en un artículo del Código Civil, del Código de Procedimiento Penal, habla de libertad provisional, imagínense, ¿no? Y eso es, la persona acusada de un delito puede estar en libertad provisional, ¿no? No fue condenado, es inocente y está en libertad provisional, absurdo. Entonces, en el caso de un migrante, la excepcionalidad de medida adquiere mayor peso todavía. Es decir, si es excepcional para cualquier individuo, para cualquier persona que está acusada de un delito, para respetar el principio de presunción de inocencia, no se olviden que eso es lo que está atrás, ¿no? Para un migrante que esté indocumentado, que esté por su situación migratoria detenido, esa excepcionalidad es aún mayor, porque no hay ningún principio de presunción de inocencia, porque no está acusado de ningún delito. No hay un tipo penal que quepa ahí. Entonces es extremadamente rara la situación en la cual una persona que está, un migrante indocumentado, tenga que ser privado de la libertad. Y otra cosa que les aclaro, una cosa es privación de la libertad, otra cosa es restricción a la libertad, ¿no? Es decir, yo diría que la privación de la libertad es un tipo de restricción, pero hay restricciones a la libertad que no son privaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, Jorge, no te ponemos en una cárcel, pero sí no puedes dejar el territorio nacional. Te sacamos el pasaporte, me están restringiendo mi libertad, obviamente, pero no me están privando la libertad. Me dicen, bueno, Jorge, ahora de 9 de la noche a 9 de la mañana tenés que estar en tu domicilio y te podemos llamar en cualquier momento. Me están restringiendo mi libertad, pero no me están privando de mi libertad, ¿no? Si las medidas de restricción de libertad son mucho más amplias que la de privación de libertad. La de privación de libertad es la última medida, la más severa de todas, que es la que tiene que ser utilizada en último recurso. Y cuando se trata de migrantes, último, ¿no? Más. Y además, no solamente eso, está también el tema de que cuando estamos hablando de los fines legítimos, el único fin legítimo, ustedes mencioné que había 2, pero cuando se trata de migrantes hay uno solo, porque si es para conservar la prueba de qué, no hay ninguna prueba que conservar.
Entonces el único peligro procesal es que el migrante pueda no concurrir a la audiencia o ante el órgano administrativo o el órgano encargado, dependiendo del país, de determinar su situación migratoria cuando sea requerido. Ese es el único motivo por el cual se podría, de forma fundamentada, privar a esa persona de la libertad, ¿no? Y de preferencia se recomienda en el ámbito del derecho internacional las medidas alternativas a la privación de la libertad, ¿no? Ustedes saben todos cuáles son. Después tenemos, dentro de los migrantes, tenemos una categoría especial de migrantes, que yo les mencioné, que son los refugiados. Cuando estamos frente a alguien que está haciendo una solicitud de refugio, ahí la excepcionalidad se vuelve todavía muchísimo, la excepcionalidad que ya era excepcional de los migrantes se vuelve muchísimo más excepcional. De hecho, ACNUR recomienda nunca privar a la libertad a un solicitante de asilo. Esa persona está supuestamente amenazada en su país, viene a buscar refugio, a que lo protejan, y lo ponemos preso, imagínense, ¿no? Lo ponemos preso por las dudas que se nos escape para que se le notifique la decisión de refugio. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, realmente, en materia de libertad personal, tengan en cuenta esos criterios que han sido desarrollados tanto por los órganos del sistema interamericano, pero también ACNUR ha ido trabajando muchísimo esos temas, ¿no? También los relatores de Naciones Unidas tienen mucha producción al respecto. Estoy mal en tiempo, así que voy a acelerar un poquito. Esa es otra idea que también, si les queda el tema de la excepcionalidad, habremos hecho un paso bien. Les comento, bueno, antes de salir de libertad personal, si es que logro pasar a otros temas, aunque sean titulares, hay dos temas más que les quiero mencionar. O tres temas. Cuando estamos frente a personas menores de edad, ¿no? Ustedes saben que en el derecho internacional hay términos que no son políticamente correctos. El término menor, ¿no?, que es muy utilizado por todos los juristas de las Américas, está absolutamente proscripto de cualquier instrumento jurídico contemporáneo, ¿no? Y los instrumentos jurídicos que ustedes encuentran que se refieren a ese tema son ya de hace unos cuantos años. Es decir, menor es un tema absolutamente peyorativo que no se utiliza más en derechos de niñez, ¿no? Es decir, se dice menor de edad o niños, niñas y adolescentes, o niñez en todos casos, ¿no? Cuando se trata de niños migrantes, es decir, la excepcionalidad que yo les comento es todavía mayor. Es prácticamente imposible que una autoridad administrativa o un juez decida poner en detención a un niño migrante, ¿no? Y si lo hace, se recomienda las medidas que son alternativas a la privación de la libertad. Hay un informe para los que están haciendo el curso que yo les dejé para leer, que es un informe que está muy bien, escrito en el año 2011 por la Comisión Interamericana. Los que no oyeron hablar del mismo se pueden acercar a mí, yo les paso mi correo, me escriben y yo se los mando, que es un informe que se refiere a la situación en Estados Unidos, ¿no?, pero que tiene una serie de estándares bastante interesantes. Y ese informe de la Comisión Interamericana plantea la posibilidad de que en ciertas situaciones, cuando una persona presenta un riesgo, en circunstancias excepcionales, se pueda, si el riesgo para la seguridad pública, se pueda privar a la libertad de un migrante de forma preventiva. Yo estoy en absoluto desacuerdo con ese estándar, les digo por si lo ven por ahí. Creo que ese estándar va en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y si un caso parecido llega a la Corte Interamericana, no aguanta ese estándar. Entonces, si es que lo leen y les parece que eso es un estándar interamericano, acuérdense de lo que les estoy mencionando, que creo que es una postura equivocada de la Comisión, que al fin de cuentas tiene mucho menos fuerza vinculante que la Corte Interamericana. También les menciono que hay todo un debate que se podría haber planteado en el último caso que yo les dije sobre Bolivia, sobre si las medidas que
plantean la detención y sobre todo la deportación o expulsión de los migrantes tienen que ser dispuestas por ley o no. Lamentablemente la Corte no se ha expedido sobre eso ni a favor ni en contra, pero como ustedes saben el principio de reserva de ley rige para todo lo que es, por lo menos a nivel de estándares internacionales de derechos humanos, rige el principio de reserva de ley para todo lo que es privación a la libertad. Es decir, ustedes no pueden establecer normatividades internas, los estados no pueden establecer normatividades internas en las cuales se disponga la posibilidad de privar privar a la libertad a una persona si no es por ley, ¿no? Ley formal y material. Me da la sensación que, y eso es una opinión personal, pero un poco basado en muchas lecturas sobre este tema en particular del derecho de los migrantes, que lo que se refiere a expulsiones y deportaciones, en la medida en que implican forzosamente una detención y decir una restricción a la libertad personal, también tendrían que ser planteadas, regiría el principio de reserva de ley también en esas situaciones, ¿no? Se los dejo picando ahí para que lo piensen, y de todas formas creo que para México no es un problema porque ustedes, las leyes migratorias de ustedes creo que plantean por ley las expulsiones y las deportaciones, pero hay otros países que no. Muy bien. Otro tema muy importante, y yo sé que me queda poco tiempo y por eso ya más en formato titulares, pero ya se los había mencionado, el tema del derecho al debido proceso y el acceso a la justicia, ¿no? Como ustedes saben, los migrantes, al igual que cualquier otro individuo que está en un estado, en una situación regular, irregular, documentado o documentado, o que sea ciudadano, tiene el mismo acceso a la justicia que cualquier otra persona, ¿no? Es decir, sea en los procedimientos, y esto es importante, en los procedimientos en los cuales se determinen derechos, en procedimientos penales, o en los procedimientos, y esto es muy importante, en los procedimientos en los cuales, que tienen que ver con su estatus migratorio, con su situación migratoria, ¿no? Y ahí la Corte Interamericana, pero también la Comisión Interamericana, han sido enfáticos en establecer que los derechos contenidos en el artículo 8 de la Convención, que es los artículos 8 y 25, que son los de las garantías judiciales, y el 25, que es la protección judicial, los recursos, tienen que ser respetados en todo procedimiento que se refiere a la situación migratoria, ¿no? Procedimientos que tienen que ver también con el derecho de asilo, el derecho a solicitar asilo, pero también por ejemplo, si lo están por expulsar a un migrante, hay que respetar las garantías que están en el artículo 8.1 y 8.2, ¿no? ¿Cuáles son esas garantías? Se las leo por los que nos tienen presente, pero para que por lo menos tengan una idea de lo que estoy hablando. El artículo 8, que es un artículo muy importante, el 8.1 dice: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Pues eso, cuando se trata de migrantes, puede ser la autoridad administrativa pertinente para determinar su situación migratoria, establecidas con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Y la Corte Interamericana ha establecido que el artículo 8.2, que yo les voy a leer, también es aplicable a las situaciones en las cuales se define la situación, se define si se va a deportar o no a una persona, o a expulsarla, o si se le va a conferir el derecho de asilo. Entonces, por eso se dice: toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Bueno, principio de presunción de inocencia. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas, ¿no?, que se deben entender para los migrantes en estos procesos que yo les menciono. El derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete en temas de migrantes es fundamental, obvio, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal, ¿no? Comunicación previa y detallada del inculpado de la acusación formulada, concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa,
Derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección, muy importante también. Es decir, en casos, por ejemplo, es muy frecuente ver eso, ¿no? Digo que en casos de expulsiones o deportaciones, en muchas oportunidades ni se les deja consultar con un asistente letrado al migrante. Está deportado así en pocas horas sin ese tipo de garantías. Derecho de defensa de interrogar a testigos presentes en el tribunal, bueno, y de obtener comparecencia con testigos peritos de otras personas para arrojar luz sobre los hechos. Derechos a no ser obligado a declarar contra sí mismo, derecho a recurrir, muy importante, el fallo contra el juez, ¿no? Es decir, estos derechos aplican, y eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido enfática sobre ese punto y constante a lo largo de los casos que yo les mencioné, aplica en los procedimientos en los cuales están involucrados los migrantes, sea para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, etcétera, pero también para su situación migratoria. O, por ejemplo, cuando se hace una solicitud de refugio. Perfecto. Ahí sí yo ya me fui con el tiempo y les pido disculpas. Ya estamos casi en una hora, en 50 minutos. Hay una serie de estándares que están contenidos en la Convención Americana sobre las condiciones de detención de los migrantes. Ustedes saben que la jurisprudencia de estos órganos de derechos humanos en varias sentencias se ha referido a cuál es el trato que hay que darle a las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Bueno, ese trato, obviamente, en el caso Vélez Lor contra Panamá, se ha dicho que era extensivo a los migrantes que están privados de la libertad, sea a través de su situación migratoria o por que cometieron un delito. Es decir, tienen que tener las mismas condiciones que los demás y tienen que corresponder a una lista de 10, 15 estándares que no se los voy a dar porque no tengo el tiempo, pero que están en los casos que yo les mencioné, ¿no? Muy importante que los migrantes, las personas los migrantes que están detenidos por situaciones por una situación migratoria irregular, tienen que estar separados del resto de los presos, ¿no? Por haber cometido un delito, no pueden estar juntos, ¿no? También tienen derecho a la asistencia médica, a presentar recursos, a presentar peticiones, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. En lo que se refiere a otros derechos que les voy a mencionar, está el tema de el derecho a la vida familiar, a la privacidad y a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Y también está el tema de los derechos del niño. Para ser más gráfico, porque a veces la gente se acuerda más con un ejemplo. En el caso de Pacheco Tineo contra Bolivia, el caso reciente que yo les mencioné, les voy a contar un poquito de ese caso. Era una familia de 4 personas, ¿no? 5 personas, que eran el papá, la mamá y tres niñas. Una de 1 año, las otras creo que tenían 6 y 7 años por ahí, o 10 años. Entran a Bolivia por Perú en una situación irregular y esas personas tenían estatus de refugiado en Chile, ¿no? En Bolivia van a la autoridad judicial, a la autoridad policial, y dicen que ellos entraron en situación irregular y que quieren que lo único que desean es cruzar a Chile, ¿no? Las autoridades bolivianas, en lugar de averiguar y de hacer investigaciones o pesquisas en torno a si efectivamente esas personas eran refugiados o no, deciden deportarlos a Perú, ¿no? En un plazo muy exiguo de 2 días.
las personas que son deportadas, los padres de los niños que son deportados a Perú son inmediatamente detenidos porque eran requeridos por la justicia, además por el delito de terrorismo, y son llevados a la cárcel. La madre pasa varios años en una cárcel que es conocida en la cárcel de Castro en Perú, donde estaban alojadas las supuestas personas que pertenecían a los movimientos de Sendero Luminoso, que es una agrupación terrorista que había en ese entonces, ¿no? Y es torturada, etcétera, ¿no? El punto es que en lo que se refiere a niños, esa sentencia, digo, es muy interesante con respecto a derechos refugiados, que yo les voy a mencionar también, pero respecto a los niños y al derecho a la familia, la Corte Interamericana dice: en este caso, el Estado no solamente no averiguó si estas personas eran efectivamente refugiados en Chile, ¿no? Y ya con eso violó un montón de derechos que están en la Convención que lo obligan a hacerlo, interpretados de acuerdo al Corpus Juris Internacional, sino que también muy probablemente al regresar a esas personas a Perú y al no respetar el principio de non-refoulement. El principio de non-refoulement es el que si hay una persona que le hace una solicitud de asilo, por más que sea esa solicitud rechazada, ustedes nunca pueden reenviar a esa persona al país donde dice que existe un riesgo. Tienen que mandarlo a un tercer país, ¿no? Nunca tendrían que haber mandado a esas personas a Perú, primero porque corrían riesgo por su integridad física, por su libertad personal, que es lo que ocurrió finalmente, pero también eso afecta a los derechos de la familia, porque de alguna forma el núcleo familiar se iba a ver afectado por esa situación, ¿no? Es decir, si se reenvían los niños con sus padres a Perú, donde van a detener a los padres, ¿qué va a pasar con los niños? ¿No? ¿Qué va a pasar con la familia? Entonces la Corte encontró que el Estado también había violado el artículo 19, que son el derecho el derecho a las medidas especiales de protección de los niños, y el derecho a la familia contenido en el artículo 17, el derecho a la protección de la familia. En cuanto a ese caso, aprovecho que tengo poco tiempo, entonces me permite hablar de un tema más antes de darle un espacio para las preguntas a ustedes. Muy importante, el tema del non-refoulement o el principio de no devolución es un principio sacrosanto del derecho de los refugiados, ¿no? Que está contenido en la Convención Americana, en el artículo 22, que es el derecho de circulación y de residencia, y en el inciso octavo está ese derecho para los migrantes en general, pero esa protección existe en el ámbito del derecho de los refugiados, y es quizás uno de los principios más importantes en materia de refugiados, de migrantes refugiados, que existe, ¿no? En este caso, en el caso de Bolivia, el Estado boliviano no respetó ese principio y también se declaró violado ese derecho, ¿no? Precisamente porque el Estado reenvió al lugar donde los migrantes, en este caso los solicitantes de asilos, declaraban que estaban en situación de riesgo. Entonces les recomiendo enfáticamente leer esa sentencia porque está muy bien desarrollado ese principio. Asimismo, en esa sentencia, y ya con esto termino, prometo, yo sé que está ya hablando hace una hora, en esa sentencia la Corte desarrolla los estándares mínimos que tienen que existir para las personas que están sometidas a un procedimiento que puede culminar en su expulsión, ¿no? Esos estándares son desarrollados en esa jurisprudencia tanto para cualquier migrante, y después se hace una lista mucho más exhaustiva para los solicitantes de asilo. Bien. Ya estoy hablando de hace una hora, yo no sé si están cansados, si me toleran más o ya quieren pasar a las preguntas. Me pidieron no más de una hora, ya llegué a la hora. ¿Quieren pasar al ámbito de las preguntas y capaz que tenemos oportunidad de desarrollar algunos temas que no pude abordar? ¿Sí? El silencio de la administración es sí. Ok, entonces sí. Bien. ¿Quién tiene preguntas? Sí.
Alguna vez escuché para recomendaciones para migrantes que se hicieran pasar por refugiados, que quitaran toda su documentación y llegaran y dijeran asilo, asilo político, allá me persiguen en Cuba o en cualquier otro país. Entonces, sí me cuesta trabajo distinguir esa calidad de migrante o de decir tengo mayores privilegios si digo, invento, o bueno, si fuera realidad ya sí sería un refugiado, ¿no? Pero no sé cómo sería esa investigación y cuáles son las características en su caso para las autoridades. Y sí me costó trabajo distinguir lo que usted decía en un principio sobre grupos vulnerables. Usted insistió en que si ustedes ya entendieron eso, me doy por satisfecho, pero la verdad es que no lo entendí. Porque dice, no todo migrante está en situación de vulnerabilidad, entiendo. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad podrían decir lo mismo, decir, ok, me falta movilidad en un brazo, en unas piernas, y no obstante no me siento vulnerable porque puedo hacer todo lo que una persona sin una discapacidad lo puede lograr. O, por ejemplo, los niños o las niñas que dicen, bueno, está en situación de vulnerabilidad las niñas de la calle, pero no una niña que está protegida por su familia. Entonces sí, la idea me costó trabajo entenderla y le pediría que la pudiera ampliar, por favor. Gracias. Desde luego. Vamos a contestar esta pregunta, después contestamos otras. Empiezo por lo último. No, la parte de que dije que me consideraba satisfecho, si ustedes cachaban, no era esa parte, ¿no? Que esta parte no era simplemente, esto simplemente fue una aclaración terminológica. Lo que sí me pareció que era muy importante es en lo que se refiere a la interpretación de los derechos, ¿no? Esa es la parte que yo les comenté que me parecía que habíamos ganado, no me consideraba satisfecho, sino al 50%, ¿no? Digo, que era un poco la forma de interpretar los derechos que tenía la Convención, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, este tema no es ni mucho menos central, ¿no? Digo, simplemente fue una aclaración terminológica que les hice. Aún así, le contesto. Los niños sí son personas que están son poblaciones vulnerables. Entonces, por lo menos así se consideran por el derecho internacional. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay que tener precisión terminológica, es decir, hay ciertas poblaciones que pueden considerarse en ciertas circunstancias como estando en posición de vulnerabilidad, en situación de vulnerabilidad, y ciertas personas no. Los niños se consideran que son personas que son vulnerables, ¿no? Independientemente si son niños de la calle, que eso además es un vocabulario que corresponde ya a la doctrina de la situación irregular y ya no más a la doctrina de la situación de la protección integral, ¿no? Esos son términos de la doctrina anterior al 89, ¿no? Es decir, anterior a, ya no se habla más de niños en situación de calles o niños en situación de, justamente por eso, ¿no? Porque se considera que entre otros motivos que los niños son una población vulnerable y rigen una serie de principios básicos a la hora de interpretar los derechos de los niños, ¿no? Ustedes saben, el principio del interés superior, es el derecho a ser oído, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las personas con discapacidad, es una buena pregunta. No es mi especialidad. Lo que sí les comento es que creo que la semana que viene van a tener una conferencia sobre eso, ¿no? La jurisprudencia de la Corte no tiene una sola sentencia sobre esas personas con discapacidad, que es el caso Furlan contra Argentina, ¿no? Y yo no me acuerdo si ese caso se refiere a población en situación de vulnerabilidad o población vulnerable. Entonces no sabría darle una respuesta con respecto a esa categoría, ¿no? No sé si con esa parte la pregunta se considera satisfecho.
Con respecto a la primera pregunta, sí que es un tema ya más bastante complejo lo que plantea. Efectivamente eso ocurre, lo que usted está describiendo, ¿no? Hay muchos migrantes indocumentados que hacen una solicitud de asilo para un poco tener mayores derechos, ¿no? Mayores garantías para que no los expulsen y todo. Bueno, el punto es que ahí hay que decir, la autoridad administrativa que está encargada de hacer la investigación correspondiente tiene que darle el beneficio de la duda siempre. Uno no puede partir de, bueno, no, pero este es otro de los que quemó el pasaporte y que no sé qué, y viene. No importa si eso ocurre en 50% de los casos, 60, 70, 80. El punto es que la autoridad administrativa que está encargada de tratar la solicitud de asilo lo tiene que hacer de acuerdo a el procedimiento que corresponda, ¿no? Sea quien sea. Ahora, la situación de riesgo hay que probarla. No es que yo llego y digo, bueno, yo estoy en riesgo. Ya. No. Es decir, ¿y usted de dónde viene? No, yo vengo de Dinamarca. ¿Y qué le pasó en Dinamarca? ¿Por qué está en riesgo? ¿Hay un conflicto armado en Dinamarca? No, me están persiguiendo políticamente. Y porque vos, de alguna forma, tenés que aportar ciertos elementos como para probar la situación de riesgo, ¿no? Entonces ahí el agente que estará encargado de llevar a cabo esa investigación tendrá en cuenta obviamente el contexto. Si no es lo mismo que te vengan y te digan que estás en riesgo en Islandia, que es muy poco probable que ocurra eso, pero por otro lado puedes estar en riesgo en Colombia, que sos un desplazado forzado internacional, es muy probable que lo seas. ¿Y de qué región? No, yo soy del Chocó, que es una región ahí justo al sur de Panamá, que hay comunidades que están permanentemente en situación de riesgo, que los están matando, los están masacrando, los están desplazando. Digo, si uno viene de esa región y con algún otro elemento de prueba, algún testigo, algo, no sé, yo no soy un agente de ACNUR, así que no te sabría decir exactamente qué elementos son los que toman en cuenta, pero sí hay una actividad de verificación. Por otro lado, hay una actividad del interesado en tener que demostrar su situación. ¿Cuál es el estándar probatorio? No sabría decirte. Ahí hay que fijarse en la práctica de los estados, hay que fijarse en la práctica en qué es lo que dice ACNUR, ¿no? Ahora, una cosa es lo que dice ACNUR, que dice que hay que hacer, y otra cosa es lo que hacen los estados, que casi nunca corresponde con lo que dice ACNUR, ¿no? ACNUR es fantástico, pero raras veces los estados cumplen a rajatabla con lo que propone ACNUR, ¿no? Eso. ¿Cuál es la otra pregunta? Bueno, sí. Al inicio, acá. No lo veo. Uy, perdón. Sí. No, nada, es cuestión de definiciones. Nuestro país, el Estado sobre todo, hemos visto personas que del sur toman a nuestro país paso hacia el norte. Todos los centroamericanos, nosotros les llamamos los migrantes, y al inicio se comentó que la definición de migrante es aquella persona que va de un estado a otro con el afán o el fin de permanecer en él o de estar en aquel país. Nosotros somos un país de paso. Bueno, de estas personas no tienen la intención de establecerse en México. ¿Cuál sería la denominación que le daremos a esas personas? Es una buena pregunta. No, sin lugar a dudas migrante, ¿no? Pero efectivamente entra en contradicción con la definición tan estricta que se planteó, ¿no? Lo que sí tiene la intención de instalarse en otro país que no es el de ellos, ¿no? Y el país que los detiene, en este caso México, y que los puede llegar a someter a uno de los tratos que no corresponden, ¿no? De alguna manera tiene que respetar los derechos que mencionamos. Es decir, a mí no me cabe la menor duda que eso hay que... en cuanto a la denominación exacta, yo creo que sería un migrante igual, ¿no? Independientemente si tiene la intención de instalarse en México o en Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Esa es mi interpretación, pero no hay una...
la Corte Interamericana no ha planteado ese escenario, efectivamente. Maestro, ¿cuál es la posición de la Corte ante realidades como la ejecución de sentenciados, donde se ha dicho que estuvo mal el procedimiento? De migrantes. Sí, eso es un... ¿Cuál es la posición? No hay una posición de la Corte al respecto, porque para empezar, la Corte no tiene competencia sobre países como Estados Unidos, que son los que practican la pena de muerte en esas circunstancias, ¿no? La Comisión Interamericana sí se ha referido a esa situación, ¿no? Si ustedes leen el informe que está ahí en la bibliografía, y si no tomaron conocimiento de ese informe, se los puedo brindar, ¿no? La Comisión dice que es violatorio del artículo 8, claramente, del debido proceso, pero con Estados Unidos, ¿qué más podemos hacer? Es decir, no sé qué otra respuesta darle. Es decir, efectivamente es violatorio de las garantías procesales, del acceso a la justicia, de los recursos judiciales. Estados Unidos dice que no le vincula el derecho internacional, no le importa. Maestro, perdón. El día de ayer nos hicieron favor de compartirnos conocimientos muy interesantes en materia de derechos humanos. Y el ponente, que seguramente usted ubica, el maestro Cano López, es un defensor acérrimo de los derechos humanos en el panorama internacional. Sí. Pero yo lo que le decía a Miguel Ángel, muy bien, vamos al derecho internacional, pero llega un momento en el que en el derecho internacional el principio de coercibilidad no da para más. Es decir, yo le decía, él decía que los derechos humanos empezaron a tomar trascendencia a partir del año 2004-2006. Yo le decía que incluso hubo una discusión más añeja con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a principios de los años 90 del siglo pasado. Y le decía que curiosamente quienes no firmaron el Estatuto de Roma fueron Estados Unidos y China, quienes se caracterizan precisamente por ser los principales violadores de derechos humanos. Y entonces le decía yo, Miguel Ángel, si vamos a estar en el supuesto de que en tratándose del respeto de derechos humanos a nivel internacional estaríamos supeditados a que los países tengan la voluntad de respetarlos, ¿qué caso tiene entonces que México vaya al concierto de las naciones a tomar esos parámetros y a final de cuentas no se van a respetar? No sé si terminó. ¿Sí? ¿Puedo contestarle? Mire, doctor, me parece que usted es un pesimista y yo soy un optimista, ¿no? Entonces usted tiene razón, hay estados que no respetan los derechos humanos o que no sé si o que digamos no se sienten concernidos por las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, o algunas de ellas, ¿no? Efectivamente eso es así, eso no se lo voy a negar, ¿no? Pero hay otros que sí, ¿no? Y el hecho de que haya algunos que no quiere decir que los que sí se sienten comprometidos en eso tengan que decir que no. Eso es un primer punto. Un segundo punto es, ¿por qué le digo que soy un optimista? Porque a mí me gusta ver las cosas en su desarrollo histórico. Es decir, hace 100 años, después de la Primera Guerra Mundial, que fue una verdadera carnicería, ¿no? Con todo tipo de violaciones a los derechos de la guerra, todo tipo de violaciones a los derechos de la población civil, en fin. ¿Qué tipo de reparación a las víctimas hubo? Ninguno. ¿Qué tipo de procedimientos contra los principales responsables de esas exacciones hubo? Ninguno. ¿Qué es lo que hicieron los estados? Siguieron haciendo lo mismo durante años. ¿Qué es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial? La cosa cambió.
Ya las reglas de la guerra ya no eran las mismas que 50 años, que 30 años antes. Hoy en día, con respecto a hace 50 años atrás, hemos hecho muchos pasos adelante. Es decir, durante los años 90, la creación de los tribunales ad hoc, tribunales penales internacionales, hacen cada vez más difícil, no quiere decir que sea imposible, pero cada vez más difícil de que se produzcan las cosas que se producen en esos países de forma con impunidad total, ¿no? Hace un mes estuve de vacaciones en Camboya. Camboya es un país muy interesante, con muchas cosas que tiene maravillosas, ¿no? Además de su gente, pero en Camboya ocurrió algo espantoso. Yo no sé si ustedes saben lo que ocurrió en Camboya, que ocurrió un genocidio en el cual murieron casi 1 millón de personas, que en poquito tiempo además, ¿no? Y fue la obra de unos locos, ¿no? Que los Khmer rojos, que empezaron a masacrar a todas las personas que tenían educación, que podían ser intelectuales, que podían ser vistos como universitarios, los masacraban, ¿no? Y en esa visita tuve la oportunidad de ir al Museo del Genocidio que hay en Phnom Penh, y mostraban qué es lo que ocurrió en esos lugares, una cosa escalofriante. Y recuerdo que en los 80 era absolutamente impensable que a alguien se le ocurriera que iba a haber algún tipo de justicia ahí. En los años 90 también. Hoy en día existen en ese país lo que se llaman las cámaras extraordinarias para juzgar los crímenes de los Khmer rojos, y algunos criminales, los principales criminales, están siendo juzgados y están siendo condenados, ¿no? Y ocurre lo mismo en Yugoslavia, ocurre lo mismo en varios países, ¿no? De repente de aquí, por eso soy optimista, yo pienso que de repente en 50 años vamos a estar mejor que hoy, ¿no? También le doy otro ejemplo. Una vez estuve en una conferencia como asistente, ¿no? Fue en el año, ¿cuándo fue? Fue en el año 2007, 2006 o 2007, y era en un momento histórico en el cual Serbia, el Estado de Serbia, estaba solicitando su entrada a la Unión Europea, ¿no? Usted sabe lo que es entrar a la Unión Europea, en Europa es como entrar al paraíso, ¿no? Usted se imagina, entró ahí, piensa que los árboles tienen dólares o euros y que todo va a ser maravilloso, entonces todos los estados están desesperados por entrar a la Unión Europea, ¿no? Y en esa conferencia es muy interesante porque estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Serbia, o no me acuerdo si era el primer ministro, en fin, una altísima autoridad serbia. Estaba como segundo ponente, ¿quién estaba? Carla Del Ponte, que en ese momento era la fiscal general del TPY, que es el Tribunal Penal para Yugoslavia, y estaba el tercer ponente que había era el comisario de la Unión Europea de ese momento para la ampliación, porque la Unión Europea tiene comisarios por distintos temas y tiene un comisario que se ocupa únicamente de las ampliaciones, ¿no? Para la Unión Europea. Entonces, la primer ponente fue Carla Del Ponte, en la cual que dijo que en realidad Serbia no estaba colaborando con el Tribunal Internacional y no le estaba entregando a las personas que había solicitado, que eran 2 personas que estaban todavía prófugos, y que el gobierno serbio no estaba haciendo nada para ayudar al tribunal, ¿no? El segundo ponente fue el europeo, ¿no? Y el europeo dice claramente que uno de los requisitos para entrar en la Unión Europea es colaborar con el Tribunal Penal Internacional, ¿no? El tercer ponente fue el ministro serbio, que no paró durante 15 minutos de explicar que en realidad ellos quieren colaborar y están desesperados por colaborar y que se los van a entregar, que en realidad están equivocados, que no es que no es colaboraron, que sí, que les van a entregar, que no sé qué. Al final terminaron entregando a las 2 personas, que eran Mladic y Karadzic, ¿no? ¿Por qué le cuento esta historia? Le cuento esta historia para decirle que las cosas no son ni blancas ni negras. Efectivamente hay estados que se pueden todavía dar el lujo, todavía digo, de no prestarle tanta atención a las obligaciones internacionales, ¿no? Eso de a poquito van cambiando, muy lentamente, quizás demasiado lentamente para que nosotros lo veamos, que lo veamos en su grado de cumplimiento total. Pero
yo prefiero ver la botella media llena y ver que se va llenando muy despacito, pero se va llenando, ¿no? Y hay situaciones de países, es verdad, que son muy poderosos, como Estados Unidos, como China, como Rusia, que no respetan las decisiones de tribunales internacionales o de órganos internacionales, pero yo no creo que eso vaya a durar mucho más, no muchas décadas más. No sé si mi vista optimista lo convence. He trabajado en Colombia mucho tiempo, y en Colombia ocurren cosas espantosas, ocurrieron y siguen ocurriendo, ¿no? Y sin embargo, ustedes ven las instituciones jurídicas colombianas, la disposición de los colombianos para buscar remediar esas situaciones es muy, muy grande en ese país, entre otras cosas porque están muy presionados por la cooperación internacional, por los órganos de derechos humanos, pero también por los países, a tener que respetar los derechos humanos. Entonces, yo cuento con esa visión todavía optimista, a pesar de que sé que usted tiene razón. Está todavía el vaso a mitad vacío o a 3/4 vacío, no sé cuánto vacío estará. No tengo otro tipo de respuesta y le pido disculpas por eso.